Muy buenas amigos, qué bueno que están siguiendo otro video de Béisbol Caribe. Esta semana los Mets de Nueva York sorprendieron al anunciar el despido de sus dos coaches de bateo, incluyendo el principal de ellos, Chili Davis. Y digo que sorprendieron porque a pesar de que el equipo no ha tenido el comportamiento ofensivo esperado, estamos hablando de que solo habían jugado 23 partidos y no es muy común usted ver a un equipo entrar en pánico y hacer movimientos de coaches tan temprano en una temporada. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, creo que tenemos que comenzar diciendo que con un grupo parecido en su alineación, que obviamente no incluía a hombres como Francisco Lindor y James McCann, los Mets fueron en 2020 los mejores en bateo colectivo, en promedio de bateo colectivo en las grandes ligas. Terminaron entre los primeros 5 en slugging y entre los primeros 10 en cuadrangulares. O sea que ese es un núcleo que ya había tenido éxito reciente. Y ese mismo coach de bateo, Chili Davis, no estuvo con el equipo el año pasado porque optó por trabajar a distancia debido al COVID-19. Este año, los Mets han sido básicamente el peor equipo de las grandes ligas en cuanto a bateo situacional se refiere. Están promediando poco más de 3 carreras anotadas por partido y el poder de cuadrangular se ha esfumado. De hecho, son los últimos en ese departamento en las grandes ligas. Y con un equipo con tantas expectativas, hasta cierto punto uno esperaba una reacción, sobre todo considerando que estamos hablando de nuevos dueños, nueva gerencia, con un coach heredado y que además no necesariamente se ajusta a lo que buscan los miembros del Departamento de Operaciones de Béisbol actual de los Mets. Me explico. Chili Davis es considerado un coach de bateo de la vieja escuela. Ya eso le había costado 2 trabajos. En 2017 los Medias Rojas de Boston lo dejaron libre, precisamente el año antes de coronarse campeones. Luego estuvo con los Cachorros de Chicago durante una temporada e igualmente fue despedido de ese trabajo. Noten que Zack Scott, que es el actual gerente de los Mets, estaba en la oficina de operaciones de los Medias Rojas de Boston cuando Davis fue despedido 4 años antes. ¿Y qué queremos decir con un coach de bateo de vieja escuela? Bueno, es un hombre que no cree en el tema de launch angle, el ángulo de salida, que es lo que está de moda hoy en día, donde se busca que los bateadores puedan elevar la pelota consistentemente porque se entiende que el cuadrangular es la mejor manera de ganar juegos y eso está analíticamente probado. Quien conecta más cuadrangulares normalmente gana más partidos. Davis es la clase de coach de bateo que habla de contacto sólido, de tratar de conectar la pelota de línea, de usar todo el terreno y de tratar de ajustarse a las situaciones. Y eso en realidad no encaja en el estilo actual porque la mayoría de las oficinas de operaciones están buscando otro tipo de mensaje para sus jugadores. Además de eso, Zack Scott, el gerente de los Mets, habló de que entendía que el proceso día a día y la interacción del coach de bateo con los jugadores podía mejorar. De hecho, supuestamente Scott participó en unas reuniones donde estaba Davis y los jugadores de ofensiva del equipo y básicamente vio como que no había la evolución que él esperaba en el estilo de Davis y que era el mismo hombre de 2017 en Boston que fue despedido en ese momento. Entonces, cuando usted tiene un equipo que no está presentando los resultados esperados y que además de eso invierte $341 millones en un jugador como Francisco Lindor y resulta que ese jugador está, por la razón que sea, en el peor slump de su carrera, pues normalmente en casos como este, la soga rompe por lo más fino. Ahora bien, es evidente que los Mets tenían dudas desde antes de comenzar la temporada que Davis era la persona indicada para ese trabajo. Lo era para el antiguo gerente Brodie Van Wagenen, pero obviamente no para Sandy Alderson, que es el presidente de operaciones de béisbol, y Scott, que de nuevo piensan que en el béisbol de hoy en día lo que hay que hacer es tratar de envasarse y sacar la pelota del parque para ganar juegos. Y eso quiere decir que el approach de muchos bateadores tiene que cambiar para ajustarse a esa realidad, independientemente de que sabemos que no todos los bateadores son iguales y que lo que se ajusta para uno no necesariamente ocurre así para otro. Pero la realidad es que Davis hasta cierto punto comenzó la temporada a prueba, ya había dudas de que él era el coach de bateo que el equipo necesitaba y uno lo que piensa es, bueno, si esa duda existía, lo más lógico es que se hiciera el movimiento antes de comenzar la temporada
y que ya entonces iniciaran con un coach de bateo que estuviera de acuerdo con la filosofía de la actual oficina. Y por eso se ve mal, porque no son muchos los casos en la historia donde usted va a ver un coach tan importante como el de bateo ser despedido cuando la temporada apenas tiene 23 partidos jugados. Ahora la responsabilidad recae sobre un hombre que es unos 20 años más joven que el jamaiquino Davis, que se llama Hugh Quattlebaum, que de hecho es un hombre nuevo en la organización porque viene de trabajar varios años con los Marineros de Seattle y que tendrá que rápidamente tratar de acercarse a esos jugadores de ofensiva y de implementar un programa especializado para cada uno, que es lo que la Oficina de Operaciones de Béisbol de los Mets espera. Y hay que decir que este es un equipo donde Lindor obviamente es el caso más extremo, pero hay otros jugadores de ofensiva cuya producción ha estado muy por debajo de las expectativas en lo que va de temporada. Me refiero a Dom Smith, que viene de muy buena actuación el año pasado. Michael Conforto, que ha estado mejorando en los últimos partidos, pero la realidad es que su producción estuvo muy por debajo de las expectativas el primer mes. Y el mismo catcher, James McCann. Entonces, obviamente aquí había algo que se estaba cocinando, quizá desde antes de comenzar la temporada, y por eso llega el despido en un momento hasta cierto punto curioso, porque los Mets habían promediado 18 carreras anotadas por partido en esos últimos 3 juegos donde el jamaiquino Davis tuvo el rol. Y lo que uno piensa es que, como está el béisbol hoy en día, para Davis, si él no cambia su forma de pensar y si se sigue mostrando como una persona contraria por completo a la filosofía de que hay que tratar de elevar la pelota, de que hay que alar la pelota con más frecuencia para que aumente el número de cuadrangulares, se le va a ser difícil conseguir un trabajo de coach de bateo, porque la realidad es que prácticamente todas las oficinas de operaciones de béisbol de grandes ligas hoy en día están pensando de la misma forma. El principal proyecto de Quattlebaum ahora debe ser conectar con Francisco Lindor, que obviamente es la prioridad porque es un jugador que, aunque viene de una temporada por debajo en 2020, tiene un historial de ser productivo, y la gerencia y el propietario de los Mets ha apostado a Lindor como la figura clave de ese equipo por la próxima década. Entonces es importante rescatar la confianza y la producción de un jugador con tantas habilidades y obviamente trabajar con los demás. Pero el primer proyecto en este momento, desde nuestro punto de vista, debe ser Lindor. Vamos a ver cómo siguen las cosas para los Mets, que obviamente tienen el talento, tienen la buena fortuna de que la realidad es que en esa división todos los equipos han jugado hasta ahora un béisbol mediocre, nadie se ha separado de la competencia y hay tiempo de reponerse. Así que ese será el trabajo de los nuevos coaches de bateo del equipo de los Mets y obviamente del dirigente Luis Rojas. Hasta aquí este segmento de Béisbol Caribe, espero que lo hayan disfrutado. Por favor, suscríbanse y ya nos juntaremos en una próxima ocasión para tratar otro tema interesante de béisbol.